estás, María? Muy bien, ¿cómo estás? Solo no soy historiadora, ¿eh? Soy licenciada en Ciencias Políticas por las dudas, porque igual es una confusión que se da mucho a partir de estos dos libros que tienen que ver con la historia, pero por las dudas para que nadie me reclame usurpación de título. Está bien, pero se te puede considerar historiadora con semejante investigación. Mencionabas que te llevó cuatro años la investigación de este último libro. Sí, la verdad es que yo también tengo mi trabajo habitual, digamos, últimamente tiene que ver con mi programa de radio a la mañana en Radio Metro, y en algún momento estuve haciendo tele también el año pasado, entonces es como algo que yo voy sumando a mis trabajos habituales y administrando un poco el manejo de los tiempos. Pero sí, en total me llevó más de 4 años, también porque es un tipo de trabajo que requiere por ahí en muchos casos insistir, tomarse tiempo, ir a revisar documentos. Yo fui a Claro. buscar tanto el expediente que estaba archivado en el sótano de la Corte Suprema, que son como 50 cuerpos. Bueno, fui 2 veces a buscar a Firmenich a Barcelona. Después muchos de los reportajes son reportajes en mucha profundidad, que se hacen varias veces. Entonces es un proceso, digamos, que lleva su tiempo. Esta suerte de encuentro entre la crónica periodística y el relato histórico un poco, ¿no? Que es el libro este de Aramburu. María, ¿y qué te llevó a escribir este libro sobre esta historia? Bueno, como vos mencionabas, yo había escrito, mi último libro era sobre el secuestro de los hermanos Born. Los hermanos Born eran los herederos de un conglomerado económico que justo, mira, hoy que se cumple el aniversario de la muerte de Perón, fue justo después de la muerte de Perón, digamos, en el año 74, estos dos riquísimos herederos que eran tanto, estuvimos hablando tanto de Vicentines como tenían la principal exportadora de cereales, más grande que todavía que Vicentín, pero además eran dueños de todas de las grandes empresas de producción de alimentos dentro del país, digamos, Molino Río de la Plata, etcétera. O sea, que era una empresa de un tamaño descomunal, que nunca hubo algo tan grande en la Argentina después de que se desarmó Bungibón. Y entonces estos dos ricos herederos los secuestran los montoneros justo después de la muerte de Perón, cuando deciden volver a la clandestinidad, y durante 9 meses negocian y terminan cobrando el rescate más grande de la historia. Y cuando yo escribí ese libro, mientras estaba secuestrado Jorge Born, porque al hermano menor lo liberaron un poco antes, se produce lo que es el robo de la Recoleta del cadáver de Aramburu. Al Aramburu los montoneros lo habían matado en el año 70, así es como nace Montoneros, y en el 74, también, es 75, después de la muerte de Perón, también poco a los meses de la muerte de Perón, van y un comando montonero se va a robar el cadáver de Aramburu de la Recoleta. ¿Por qué? Porque cuando muere Perón, el cadáver de Eva todavía se había quedado en España y era un viejo reclamo de montoneros que trajeran de vuelta el cadáver de Eva a la Argentina. Entonces se robaron el cadáver de Aramburu, a quien habían matado 4 años antes, la Recoleta, para tratar de recuperar el cadáver de Eva, cosa que efectivamente se produce al poco tiempo cuando Isabel Perón y con López Rega traen de vuelta el cadáver de Eva Perón. Entonces, bueno, un poco esa historia que tiene que ver con esta cosa tan macabra, marcada en nuestra historia, cómo se robaron el cadáver de Eva en la época de la Revolución Libertadora, y por eso los montoneros lo hacen responsable de Aramburu en ese momento, cuando deciden matarlo. Bueno, ese fue un poco la puerta de entrada, ¿no?, a este nuevo libro. Mientras estaba escribiendo Born, me aparece un suceso que tenía que ver con este otro hecho, que era el origen, propiamente dicho, los montoneros en el año 70, y me dio mucha intriga, me pareció Sí. que era un tema incómodo, que todavía generaba debate, que todavía tenía preguntas por responder, y me puse a trabajar. Bueno, y vos mencionás, titulando al libro, El crimen político que dividió al país. Vos como investigadora y demás, ¿vos considerás que esto arrancó en 1970, que esto no arrancó, si se quiere, en 1955? Vos apuntás algo que ha generado bastante polémica, que es justamente digamos, ese subtítulo del libro. Yo creo que es un crimen que dividió al país porque hubo un país muy grande que lo festejó, y eso fue lo que hizo del nacimiento de Montoneros un hecho tan extraordinario, porque el antiperonismo lo repudió, pero el peronismo, que en ese momento llevaba 15 años de proscripción, con Perón en el exilio y todo, hubo muchos festejos, se vivió para muchos como una vindicación, como una revancha, como algo. Entonces, fue un crimen que dividió en el sentido de que partió aguas, que hubo gente que estuvo muy en desacuerdo y gente que realmente le pareció que estaba bien. Yo no le doy a ese verbo dividió ahí
la causalidad, digamos, que es Claro. la causa por la cual el país quedó dividido. Pero es cierto, y está bien lo que vos planteás, que en el fondo la discusión, y es un poco la discusión que recorre también el libro de Aramburu, es que los que están a favor o que en su momento entendieron que ese era un crimen justificado, plantean, bueno, no, la violencia política en la Argentina empezó con los bombardeos a Plaza de Mayo en el Claro. gobierno de Perón, con el golpe del 55. ¿Por qué vamos a poner énfasis en Aramburu si hubo mucha violencia política antes contra el peronismo? Claro. Entonces, un poco esa es la discusión que hace que algunos llamen al crimen asesinato y otros lo llaman ajusticiamiento. Entonces, por eso me gusta este tema, porque me parece que toca polémicas más profundas, ¿no? Que Respecto a abre qué el pasó. debate, totalmente. Claro. Aparte de una historia que se habla muy poco y se conoce muy poco también. Bueno, lo que pasa es que pasa un poco que por ahí las generaciones nuevas, sobre todo, creemos que los enfrentamientos o las posturas tan antagónicas dentro de nuestro país son más nuevas. Y obviamente que no, que venimos de un país que lleva muchas décadas con peleas tan virulentas que muchas veces se proyectan también sobre los cuerpos. Y sobre todo lo que pasó en la década del 70, como después vino el golpe de Estado y el terrorismo de Estado, como que toda un poco, si bien hay mucho escrito de literatura sobre lo que pasó en la década del 70, un poco todavía hay cosas sobre las organizaciones guerrilleras, sobre cómo nacieron, sobre cómo fueron sus momentos de auge, que todavía no están del todo exploradas. Y yo creo que un poco tiene que ver también con eso, con que la dictadura fue tan brutal que en los primeros tiempos de la democracia estábamos más alrededor de pensar qué nos había pasado con la dictadura, ¿no? Totalmente. Vos mencionabas hace un ratito con respecto a las nuevas generaciones, te quería consultar justamente qué considerás que le puede dejar este libro a las nuevas generaciones que justamente por ahí no conocen tanto por no haber vivido esta tragedia. Bueno, mira, yo tengo dos hijas adolescentes y cuando escribo pienso que tiene que ser un libro que ellas que no están especialmente interesadas en la historia puedan leer y entender. Entonces, pero era un desafío porque es un hecho que para otras generaciones es bastante conocido, como que es una historia de la que se conoce el Atamburu, al general, al que un grupo de jovencitos, muy jovencitos, desconocidos como organización guerrillera, pues nadie sabía quiénes eran montoneros, un día le tocan el timbre de la casa, le dicen, general, usted viene con nosotros, lo llevan a una quinta en el Gran Buenos Aires, le hacen lo que se llamó en la época un juicio revolucionario y a los 3 días lo matan. Entonces, esa trama era una trama que hay toda una generación que conoce mucho, porque es una historia que mal que bien el colegio o en la facultad se estudia. Y entonces pensaba que el desafío era que sea un libro que sea atractivo y comprensible para los que entran a la historia sin saber nada, pero también para los que fueron quizás contemporáneos a esa historia y que encuentren en el libro capas nuevas, ¿no? Y un poco también el libro lo que hace es traer el presente de los protagonistas de esas historias, ¿no? Tanto el hijo de Aramburu, Firmenich hoy en España, otros ex montoneros que participaron del secuestro. Un poco también es mirar desde hoy aquello que pasó hace 50 años, ¿no? Sí, a Firmenich quería llegar, pero antes quiero preguntarte, porque acá mencionás que es una investigación apasionante que combina el vértigo de un thriller con el rigor histórico y aporta testimonios inéditos y reveladores. Es como que contás una historia, contanos eso un poquito, cómo está desarrollado el libro. Bueno, está contado, ya te digo, no es un libro de historia en el sentido que no está contado como se escribe un libro de historia linealmente, un suceso atrás de otro. Es un libro que busca tener también una trama narrativa de historias que se abren y se van cerrando, que tienes distintos protagonistas, va y viene en el tiempo. Tiene también algo del relato periodístico, la crónica periodística, que es mucho detalle, mucha recreación de la época. Pensá que por ahí hay que tratar para la gente que no lo vivió, pensar que hubo un tiempo a finales de la década del 60 en la que jóvenes de clase media, que iban a la Universidad de Buenos Aires y que venían de familias muy católicas, de repente pasan por Cuba en entrenamiento guerrillero, a través de la iglesia y de los curas que los tutelaban, se acercan a los movimientos guerrilleros de la época y deciden primero abrazar la lucha armada, pasar a una vida clandestina, ellos le siguen mintiendo a sus padres y disimulan y se casan y tienen un kiosco
y disimulan que van a la facultad, y por las noches empiezan a probar a asaltar a policías, a robarse uniformes, a robar armas, y empiezan a practicar en las tácticas guerrilleras que habían aprendido en Cuba. Entonces parece un poco, también viste la novela, la serie de Americans, de la Guerra Fría, de los norteamericanos infiltrados en los rusos infiltrados en Estados Unidos, esa doble vida que llevan adelante mientras van haciendo sus primeros aprendizajes de lo que es la guerrilla y la lucha armada. Bueno, todo eso está recreado con mucho detalle, como para que uno pueda entender la época y pueda entender también esas cosas de la vida cotidiana que ocurrían, ¿no? De esa transformación tan grande y tan veloz de un grupo de chicos muy jóvenes. ¿Es objetivo el libro o tiene alguna inclinación, digamos? ¿Vos hacés alguna conclusión al respecto después de haber estudiado tanto esta historia? Mirá, yo creo que nunca uno es objetivo en el sentido de que uno elige un tema a tratar, todos tenemos además nuestra mirada, nuestro bagaje. Lo que el libro trata de hacer, sí, es darle voz a todos los personajes y que los puntos de vista de todos los personajes estén representados. Y es un libro que, obviamente que hay sectores por ahí más muy peronistas o muy de afines a lo que fue Montoneros, le han encontrado algunas objeciones, pero mayormente, y un montón de exguerrilleros y montoneros, también me han dicho que lo encuentran un libro muy ecuánime en ese sentido. Yo no creo que uno sea objetiva, yo no puedo ser objetiva, pero sí traté de dar los distintos puntos de vista que estén todos presentes y que se entiendan por lo menos cuáles eran los argumentos de unos y de otros. María, ¿y qué sensación? Contanos un poco qué sensación te dejó esa entrevista con Firmenich. Bueno, Firmenich es un personaje anclado en el pasado. Él se queja de que es como un paria, que es el único ex guerrillero que no ha podido reinsertarse en democracia después que, digamos, en la época de Alfonsín lo juzgaron, cae preso y Menem le da el indulto, pero cuando le da el indulto se da cuenta que es una figura tremendamente rechazada por la sociedad argentina y también por compañeros suyos de montoneros que nunca le perdonaron que hubiera aceptado el indulto junto con los genocidas de la dictadura, y además porque está esta cosa de que la cúpula montonera sobrevivió cuando hubo, la mayoría de los montoneros terminaron, digamos, engrosando la lista de los desaparecidos en los centros clandestinos. Entonces él también tiene mucha asignatura y cuenta pendiente dentro de su propia, digamos, organización o lo que fueron sus compañeros de lucha armada. Y es un personaje que ha quedado muy enojado, muy molesto con el lugar que quedó en la historia. Es áspero, es renuente a hablar con periodistas, es seco, y es alguien que quizás le cuesta mucho hablar con un poco de perspectiva o de mirada crítica respecto a lo que fueron los 70. ¿Lo ves arrepentido por ese momento? No, no, y yo creo que no se le puede pedir a Firmenich, no se le puede pedir, no le veo sentido a pedirle a Firmenich arrepentimiento, que sería como renegar de quien él fue, digamos. Es una historia que evidentemente terminó muy mal, terminó con mucha violencia, con mucha muerte y desembocó en la dictadura además, pero él sería como, de hecho él no reniega del crimen de Aramburu tampoco, el día de hoy lo cree justificado. Lo que uno sí podría pedirle que él no tiene es una mirada crítica, una Claro. mirada con perspectiva histórica, y eso tampoco tiene, digamos, lo suyo es una especie de defensa monolítica de las cosas tal como fueron, como si el tiempo no le hubiese permitido reflexionar sobre ciertas cosas. ¿Participó en Ganía? Bueno, eso siempre se dijo que era imposible que un grupo de 12 jovencitos con tan poca experiencia y de un grupo ignoto, de la noche a la mañana aparecieran en escena con un crimen tan espectacular, que solamente eso se podía dar con cierta, digamos, complicidad del régimen de Onganía. Esto era en la dictadura de Onganía. Onganía y Aramburu se llevaban muy mal, pertenecían a dos corrientes muy enfrentadas del ejército, y de hecho Aramburu ya creía que era tiempo de empezar una apertura democrática, y él estaba como tendiendo puentes con Perón, quería ser como el presidente de la transición, y Onganía quería ser un dictador eterno, había dicho que él tenía objetivos y no plazos. Entonces había mucha rivalidad entre los dos, y el hecho de que Aramburu no haya tenido custodia llevó a muchos a sospechar que el régimen de Onganía pudo haber sido cómplice. Mi conclusión es que no. Yo creo que jugó ahí mucho el factor sorpresa,
la confusión del propio Aramburu, que se deja llevar de su casa porque cree que lo van a arrestar y que lo mandó a buscar Onganía, y la osadía de esos jóvenes de imaginar un crimen, un magnicidio de tal impacto como carta de presentación ante la sociedad y ante Perón, porque lo que pasa después es que ese crimen se festeja, ellos se vuelven protagonistas de una escena que tenía 15 años, que era la resistencia peronista, y le dicen a Perón, bueno, pronúnciese, ¿está a favor o en contra? Y Perón le dice, no, encomio lo actuado, le dice. Y de alguna manera Perón los incorpora dentro del movimiento justicialista como resultado del éxito que como operación de propaganda había significado también el crimen de Aramburu. Eso que mencionabas hace un ratito, también ellos apuntaban y se había dicho en un momento que el primer objetivo era el vicepresidente de Aramburu, Isaac Rojas, y por tener mucha custodia, digamos, apuntaron a él. Contanos eso, cómo... Bueno, vos sabés que ahí Firmenich me dijo, cuando me encuentro con él en Barcelona en un almuerzo, me dice, a nosotros nos daba lo mismo secuestrar a Rojas o a Aramburu porque el mensaje se iba a entender igual, ¿no? Que era que iban a vengar la proscripción del peronismo, el secuestro del cadáver de Eva, los fusilamientos de Valle. Entonces, el mensaje era el mismo. Pero lo que pasa de Rojas, como decís vos, estaba mejor custodiado, entonces fuimos por Aramburu. Yo mucho no le creo porque Rojas era una figura que era como más una caricatura, era el antiperonismo más acérrimo de la Marina, pero ya era un personaje más insignificante en el 70. Aramburu era todavía una figura vigente, política, y yo creo que también Montoneros le cortó, matando a Aramburu, cualquier vía de regreso negociado con los militares a Perón. Ellos preferían que Perón volviera debiéndoles a ellos ese regreso, más que como producto de una negociación con los militares. ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Sí, me escuchás? Sí, yo te escucho. Sí, se cortó recién la comunicación. Y bueno, ¿y qué balance haces de toda esta historia? ¿Qué más nos puedes contar como para aprender un poco acá contigo? Bueno, a mí me parece que fue una época muy, muy agitada, muy violenta de nuestro país. Después vinieron unos tumultuosas décadas del 70, pero que en ese momento en el que había tanto auge en las organizaciones guerrilleras, este era un país mucho más igualitario, más justo, con menos pobreza, con mayor desarrollo industrial. Entonces, pienso que después de los 70 y sobre todo después de la dictadura, nos hemos todos puesto de acuerdo en que queremos vivir en democracia, que no queremos nunca más la violencia política, tampoco el terrorismo de Estado, que hay un sólido acuerdo ciudadano alrededor de eso. Pero sin embargo, el tema económico, la democracia, más allá de momentos mejores o peores, siempre ha ido para atrás. Entonces creo que un poco la asignatura pendiente que tenemos es terminar con esas divisiones para encontrar un proyecto de país de mediano plazo que nos permita que en democracia mejoren los indicadores también, y que eso no ha estado pasando. Si uno mira por ahí la sociedad en la que transcurren estos hechos, era una sociedad tanto más justa, tanto más igualitaria que la que tenemos hoy, que eso a mí me da un poco de pena cuando lo miro para atrás. Que no ha cambiado, ¿no? En la actualidad. Y ha empeorado muchísimo. O sea, hoy tus indicadores de pobreza, analfabetismo, de educación, salud, cualquier indicador que tomes hoy comparado contra los indicadores del 74, 75, te va a dar mucho peor. María, muchas gracias por esta entrevista, por enseñarnos un poco más. Vamos a leer tu libro. La verdad que es muy interesante poder conocer un poco más a fondo esta historia y nuevamente muchas gracias. Quiero que para ir cerrando me cuentes cómo estás viviendo esta cuarentena. Uf, es muy larga, es muy demandante para todas las madres que estamos digamos, en nuestras casas trabajando y a la vez con los hijos, hijas, en mi caso, dentro de casa, con la casa, tareas que no siempre, para las cuales por lo menos yo habitualmente tengo ayuda y ya no la tengo, entonces es como mucha sobrecarga. Y obviamente, pero de todas maneras, uno lo que más me preocupa, porque uno en todo caso una cosa es en hacerlas en condiciones privilegiadas, de no estar pensando si el ingreso te va a alcanzar para cubrir tu canasta de alimentos del mes. Y la verdad que eso es lo más angustiante, ¿no? También ver cómo el resultado de todo esto son trabajos que se destruyen, familias, pymes que cierran y pensar un poco, ¿no?
primero cuesta llegar al día después, al mañana, acá por lo menos en el área metropolitana se ve muy lejos. Y ese día después se ve muy sombrío también, ¿no? Entonces es como una combinación de decir, bueno, es un esfuerzo muy grande que por un lado salva vidas, pero por otra parte también hay poco para desear al final, salvo que no colapse el sistema de salud, ¿no? Es como eh, muy sombrío lo que tenemos por delante. Totalmente, muchísima incertidumbre. Nuevamente, muchas gracias María por acompañarnos el día de hoy en Cata de Libros. Bueno, gracias a ustedes y bueno, nada, disfruten de la posibilidad de llevar adelante una vida lo más normal que se puedan en estos tiempos, ustedes que pueden. Gracias. Bueno, esta era la comunicación por videoconferencia con María O'Donnell, que habló sobre su libro Aramburu, esta novedad de Editorial Planeta. Pero Gabriela, te cuento que el día de hoy vamos